¿Y yo qué? Locura en pares. Los chavales de Cream Prime me han enviado una lija que no es lija, que lo que hace es que no parte la zapa para el patín, tío. ¿Tú te lo puedes creer? Porque yo no. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo hoy es probarla. A ver si es verdad o es mentira. Pues nada, eso. Que los chavales de Cream Prime, que es una marca que se dedican a hacer una especie de lija que no es lija para el patín, es una locura, porque es como una goma, pero que a la vez hace la función de lija en el skate para que se agarren los pies a la tabla y no te parte las zapatillas, tío. O sea, ¿sabes el ahorro que puede conllevar eso? Aquí la tengo. ¡Bumbi! Después os pondré unos planicos así en detalle para que veáis que no es una lija, que es como una goma, tío. Tío, huele todo neumático que flipa. Huele a talle de coche. Os dejaré la web de Cream Prime en la descripción, porque me han echado un cable los chavales, me han enviado esto para que lo pruebe. Y aparte hacen una labor social bastante bonita, que es por cada lija que ellos venden, donan otra lija o material de skate usado a chicos skaters de regiones así en vías de desarrollo. Así que está genial, tío. Así que mucho apoyo. Y nada, vamos a poner la lija y después nos vamos a ir a algún sitio, que todavía no sé dónde es, a probarla. Y sacaremos las conclusiones pertinentes. He visto en algunos vídeos que lo más difícil va a ser colocarla porque es goma. O sea, cortar esto va a ser un poco complicado. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Casi se me olvida deciros que ya en internet hay muchísimos vídeos hablando de la Cream Prime, probándolas y tal. Pero según los chicos de Cream Prime, posiblemente este sea el último modelo que hagan. Será la edición final, por así llamarla. Por lo que ya está mejorada, es mucho mejor que las anteriores. Así que nada, habrá que echarle el try, ¿no? A ver qué tal. No sé si tendrá el mismo agarre que una lija. Ahí es donde yo creo que es el punto flojo de la Cream Prime. No sé yo si agarrará y te sentirás cómodo sobre la tabla como con una lija normal. Pero bueno, eso es como me siento ahora. Veamos después, al final del vídeo, cuando la probemos y tal. Así que nada, pues estoy desmontando la tabla. Ahora quitar esta lija antigua y pondremos la Cream Prime y nos iremos a probarla. Pues estamos listos. Tengo aquí la pistola láser. Vamos a intentar quitar la lija, aplicando calor. Pues ya está, lija quitada. Tenemos la lija. Wow, justísima, ¿eh? Está impuesto. La verdad que he hecho un poco aquí una matanza con la tabla. Pero bueno, ha salido más fácil de lo que esperaba. Ahora solo queda hacerle unos recortes. A ver, esto está evidentemente muy mal cortado, pero porque ahora hay que dejarle 1 centímetro desde el borde de la tabla, de centímetro a centímetro y medio, con un cúter especial que ellos mandan, para que de esa forma no esté tan al filo y se pueda despegar, como podéis ver. ¿Veis? Y con esto ahora imagino que iremos marcando y haciendo pues la forma. Así que os pongo ahí en el trípode y lo vemos. Pues chavales, pues ya está puesta la Cream Prime. Aquí la tenéis. Decir que ha costado más de lo que cuesta poner una lija normal, evidentemente, porque es goma, entonces es muy difícil cortarla. Recomendaciones, pues primero la ponéis, le dais con el cúter así un poquito para cortarle, digamos, el sobrante, y después con el cúter que ellos traen, que me ha costado cogerle el punto, pues lo marcáis bien, apretáis duro y ya lo despegáis. No utilicéis lima porque lo único que hace es dejar virutillas de goma y te vas a hartar de barrer. Y nada más. A mí personalmente esto no me gusta mucho, pero bueno, se hace para que no esté en el borde y no se despegue. Así que lo único que nos queda ya es hacer los agujericos, poner los tornillos y los ejes y nos vamos a patinar y a ver qué tal. El proceso de montaje ha sido complicado, pero lo hemos conseguido.
Pues patín montano, patín montado entero. Ya tengo los ejes puestos. Los tornillos han costado un poquito abrirlos, pero ya os digo, ponerlo con punzante, después un destornillador lo marcáis y entran bien. Ya está, ya sabéis lo último que queda, ¿no? Patinarla, a ver qué tal. Nos vemos en el skate parque. Estamos en el skate para derrota. Con el Huguito, Pablo, sin Jotita por allí. Y nada, vamos a testear la grip. Ya la he manchado un poquito de venir patinando, pero no he hecho ningún truco. Así que vamos a probarla. Hugo, ¿tú qué opinas de esta lija? Nunca la había visto antes, la verdad, ¿eh? O sea, lo he visto en vídeo y demás, pero nunca la había testeado, ¿eh? Habrá que ver... A ver si agarra bien. A ver si agarra bien, cómo va con los trucos, ¿no? Sí, pégale un kickflip, así de primeras, a ver qué tal. ¡Oh! ¿Qué tal? Ni tan mal, ¿eh? O sea... Te ha tirado bien, ¿no, tío? Sí. Joder. Tiene como texturita. Nada, vamos a testearla un poco. Voy a patinar, ahora grabaré unas tomitas. Me están sorprendiendo gratamente. Esperaba que deslizase más, pero no, tiene agarre. Sí. Tiene bastante agarre. Ahora cogeré un par de planos y haremos un par de truquitos y seguiremos con el testeo. Aprovechando que hay aquí gente, también les daré a probar la tabla y a ver qué opinan. Vamos a probarla. A ver el Dr. J, qué truquito se marca. ¡Ojo! Ajín de primera, como una lija normal, más o menos. Tipo, la nota igual. Nota la nota igual. Mira, también tenemos aquí otro chaval, Pablo, que patina conmigo, allí de San Lucas. Y, tío, pruébala, a ver qué te parece, tío. A Jota le gusta y a Hugo también. Dicen que no notan nada. Vale. ¿Qué te gusta? Pues me ha sorprendido, para hacer como me rasca un montón de bien. Pues por el momento son buenas impresiones. A los chavales les mola. A mí la verdad que también me está sorprendiendo un montón porque pensaba que al ser goma no iba a rascar y no iba a agarrarse como una lija normal. O así de primeras, la verdad es que no va nada mal. Vamos a seguir con el testeo. Aprovechando que tengo las bambas nuevas, las es. Voy a hacer un kickflip test. Vamos a intentar hacer 10 kickflips. A ver si notamos mucho cambio al usarse con las zapas nuevas. Vamos allá. A ver, pues ni tan mal. Zapatilla, como veis, está en perfecto estado, tal cual la enseñé antes. No ha desgastado nada y la verdad es que rasca bastante bien. Ha superado las expectativas que le tenía. Así que bueno, por mi parte ahora mismo aprobada. Vamos a seguir, a ver, voy a proponerle a los chavales un par de truquitos y vamos a grabar unas tomitas patinándolas. A Hugo le está molando por ahora. Le tiro. Yeah. Se nota un poquito diferente, ¿no? A la lija normal, pero yo creo que es un precio que pagaría, tío. Porque si te va a salvar las zapatillas. Mis primeras impresiones son, como es la típica lija que agarra, pero a la vez como que... Es como una lija un poco gachada, ¿no? Sí, que realmente gachá, desliza, pero... agarra lo suficiente como para hacer los trucos, tío. Bueno, sí, en primeras impresiones, como hemos dicho ya, Hugo, Jota, Pablo, todos coincidimos en que es una lija que ahora mismo merece la pena de primeras. A lo mejor al seguir patinándola se despega un poquito o se desgasta, que en principio no creo que se desgaste al ser goma, pero rasca bien, que era lo que más nos echaba hacia atrás, que no rascase, no se te quedasen los pies lo suficientemente bien, pero sí que rasca. Y nada, dicho todo esto, vamos a grabar unas tomitas con este pedazo de bicho. Daniel.
Hugo Chipiona. Chavales, pues ya habéis visto unos truquitos, han salido bastante guapos, patinando la Cream Prime. ¡Oh! ¡Oh! 50-50, ¿la has grabado? Y aquí también, pero no se ve, pero se escucha. Pues eso, han salido varios truquitos guapos, todos nosotros la hemos probado, la Cream Prime, y ¿qué podemos decir al respecto, chicos? La verdad que a mí por lo menos me ha sorprendido muy gratamente, porque al ser goma yo esperaba que no iba a agarrar, pero la verdad es que sí que agarra. Quizás no tanto como para hacer trucos tipo aéreo y cosillas así, gaps tochos, a ver, gaps más grandes, escaleras. Para eso sí que no lo recomendaría quizás, porque no tiene tanto agarre, ¿no? Pero para alguien que hace flat ground constantemente y que parte muchas zapatillas, sí que es verdad que le puede salir bastante rentable. ¿Vosotros qué opináis de la Cream Prime? Pues básicamente lo mismo, vaya, o sea que para trucos de flat va a ir perfecto, o sea, agarra perfecto. No hay mucha diferencia con una tabla con lija, la verdad. Para gaps, escaleras o aéreos, la verdad que prefería como la lija de toda la vida. Yo no noto ninguna diferencia, ya os digo, los truquillos que he hecho, y la verdad que las recomendaría, ¿eh? ¿Y tú, Jota, tienes algo que decir? Viva el vino, ¿no? Vamos, claro, viva el vino. Para bordilleo y eso, y barandillas, fly y todo el tema, pues bastante bien, pero ya fuera de eso, por lo mejor... A lo mejor para rampa y eso y la los temas seguridad, que acabamos de hablar. Claro. Para alguien, o sea, en mi opinión, es para alguien que está aprendiendo trucos de flat, que Exacto. por ejemplo, que está aprendiendo el tres flip y raspas mucho, pues con esta lija vas a hacer menos desgaste en tus zapatos y quizás pues te ahorres unos cuantos euros en esos meses que tengas esa tabla. Porque aparte creo saber que si rompes la tabla, o sea, puedes quitar y reutilizar la misma lija. Eso es otro punto beneficioso, que puedes reutilizarla, puedes quitarla varias veces. Creo que venden hasta un plástico con pegamento para volver, por si el pegamento de la propia tabla, de la propia lija que ya trae, pues se va desgastando, pues puedes comprar otro y seguir reutilizando la misma lija. Pues ya está, ya te he enterado de toda la movida, ¿no? Al final, pues seguimos grabando, hice la despedida y tal del vídeo, pero se borró. Así que bueno, aquí estoy de nuevo para despedirme. Cansado, como podéis ver en los ojos. Acabo de salir de trabajar y estoy reventado. Esto es el final del vídeo. Suscríbete si te apetece. Y así comentas cualquier cosilla por ahí abajo, estaría genial. Os leo y acepto sugerencias. Si queréis algún vídeo en especial, alguna cosilla. Tengo pensado muchos vídeos para estos días, así que bueno. Nada, estad atento al canal y espero que os mole el contenido. Nos vemos.